cuarta sesión. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de comunicación asertiva impartido por el doctor Eric Fernández y a quien le damos la más cordial bienvenida y le cedamos el uso de la palabra para que continúe con su exposición en esta cuarta sesión. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues me da gusto volver a saludarlos. En unos minutos estaremos ya compartiendo la presentación que hemos venido trabajando, esperando que vengan con todas las pilas después de una semana mayor y que ahora estamos en la de Pascua para estas dos sesiones que nos quedan, que es la de hoy y la del jueves, podamos concluir y podamos pues a llegar al propósito de lo cual se planteó esta sesión. Si nos están permitiendo, nos pueden permitir compartir la pantalla si son tan amables en la de idea efectiva, porque no están compartiendo la pantalla, no les da el acceso a la compartición de pantalla. Ok, creo que ya se puede. Bien, pues hoy vamos a ir haciendo una recopilación específica de lo que ya hemos venido trabajando. Estamos precisamente en esta rescatar un poco los conceptos de lo que hemos venido trabajando sesión con sesión. Ustedes se acuerdan en la primera sesión que estuvimos definiendo algunos de los temas o los conceptos que vamos a trabajar durante todas las sesiones. Creo que ha quedado ya muy claro para todos, y si es que no, pues repito, como siempre lo hemos hecho, se vale preguntar, se vale tener alguna duda, algún comentario, y eso también nos podría servir para estar compartiendo. Rubén Rodrigo levantó la mano, quiere exponer algo o solamente está pasando asistencia. Si es que tienen alguna pregunta, pues con todo gusto en los mensajes. Bien, repito, estábamos haciendo una recapitulación del sílabus. Veíamos lo que es el signo, el símbolo, el significado significante. Después vimos los tipos de comunicación, que vamos desde el caos que vivimos todos los días como personas en esa comunicación interna instintiva, la comunicación intrapersonal, la comunicación institucional y la comunicación masiva. En la sesión pasada ya entrábamos un poquito a moldear lo que son las líneas discursivas, un tanto cuanto tratando de llegar a comprender lo que son los conceptos, pero también aunado donde apareció un nuevo concepto que denominamos como códigos, que son aquellos que nos van a permitir potenciar lo que queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar y sobre todo el efecto que queremos comunicar. Entonces, de ahí, de las líneas discursivas que quedamos, eran aquellas formas en las que de manera institucional, grupal e individual tenemos que irnos las creyendo para poder expresar, para poder potenciar y para poder posicionar. Esto que voy a tratar de explicar en este momento no es como tal dentro de este curso, pero me sirve, creo que para la exposición y desde luego también para la comprensión, que sea un poquito más claro. Uno de los principios objetivos que se tiene en el marketing político, pues es el posicionamiento. Generalmente cuando hablamos, quienes estamos dentro del marketing político, acerca de estos puntos, cuando preguntamos qué es el marketing o para qué sirve el marketing, pues todos nos imaginamos lo que son las ventas, las relaciones públicas, publicidad, propaganda, que incluso a veces ahí también hay una serie de confusiones, pero significativamente la mercadotecnia lo que intenta ubicar es el posicionamiento. Ese es uno de los principios y objetivos finales de la mercadotecnia. Háblese mercadotecnia política, háblese mercadotecnia académica, háblese mercadotecnia comercial, háblese mercadotecnia tradicional, lo que intenta es posicionar. Y voy a aducir a un ejemplo que tenemos ahorita muy claro. Cuando nosotros observamos una manta, una pinta, y vemos un color determinado, pues evidentemente nos está llevando a lo que está posicionado. Los colores refieren significativamente algo que yo ya traigo como antecedente, y entonces la relación que va a existir en esa comunicación institucional y el receptor inmediatamente van a construir un símbolo
y que los colores también se van a convertir en códigos. Entonces, por eso este apoyo que traigo de un concepto que, repito, no es el que estamos observando, no es el que estamos trabajando, pero me sirve para modular esto. Siempre que trato este tema, hago un pequeño ejercicio para que ustedes lo realicen en su mente. Cuando yo me refiero a un refresco, a una bebida que tiene color negro y que me parece que es de una etiqueta roja, pues cada uno seguramente llevó a su mente una marca que es la más posicionada. Eso es lo que se hace para tratar de decir las cosas y el objetivo que se tiene. Bien, en el ámbito institucional, cuando hablamos de la construcción institucional del discurso, quienes están inmiscuidos dentro de las instituciones, llega un momento donde tienen un hastío, llega un momento donde se descalifica incluso, llega un momento donde se contrapone, llega un momento donde se ignora, llega un momento donde se puede aducir incluso la descalificación en sí desde adentro de lo que queramos proyectar, de lo que queramos construir, pero no hay otra forma, hasta este momento 2025, no hay otra forma en la que se pueda posicionar un discurso institucional. Lo tienes que repetir 20,000 veces, las veces que sean necesarias, si se puede 20,000 con una, no importa, porque ese es el propósito y el objetivo. Aquí debemos de vincular, y por eso me parece importante esta sesión, porque ya debemos encontrar, sobre todo ustedes como institución o grupos de trabajo, deben encontrar esta simbiosis en lo que es las líneas discursivas, que son realmente lo que va a decir la institución, y la construcción institucional del discurso, que son dos elementos importantes. La sesión pasada, por ahí alguien preguntó, a quien le agradezco, que decía, el hábito hace al monje, algo así, referían en el chat. Bueno, pues, ¿cómo se ve y qué figura o qué función va a desempeñar si nosotros logramos que la imagen corresponde específicamente con lo que estoy diciendo? Entonces estamos logrando esa simbiosis y estamos proyectando el objetivo de la comunicación, estableciendo un código, y por lo tanto se va a convertir en una comunicación asertiva. Muchas veces lo que nosotros proyectamos, hacemos, es muy diferente a lo que estamos diciendo. Y por eso hacía énfasis hace unos minutos que en ocasiones el peor enemigo se tiene desde la construcción de los grupos, porque si los grupos no están convencidos de los objetivos que se quiere, no se va a lograr esa proyección y sobre todo esos objetivos. Quizá obligados por las circunstancias, obligados por el profesionalismo y obligados por el día a día, se tengan que realizar acciones que sean significados más no significantes, recordando que ese concepto va a ser el que yo voy a adoptar como experiencia para hacerla de uno mismo y que proyecte finalmente lo que estoy refiriendo. Si se acuerdan la sesión pasada cuando referí a cómo hoy, donde ustedes están adscritos, que es a un poder que está en plena transformación, estamos ahorita en la vorágine, estamos en una revolución, en un movimiento donde las cosas apenas se empiezan a visualizar de una forma en la que no se tenía conocimiento, pues va a pasar mucho tiempo en la que se vuelva a regenerar y se empiecen a construir mecanismos de imagen significativa y por lo tanto imagen o comunicación asertiva. Entonces, estos dos elementos, el punto 3 que analizamos en la sesión pasada y el 4 al cual estamos entrando en este momento, tienen que corresponder la imagen con lo que se dice, con lo que se escribe y con lo que se está proyectando. Si se acuerdan cuando analizamos los tipos de comunicación que hablábamos de la verbal, no verbal, la auditiva, etcétera, bueno, pues esas tienen que corresponderse en el mismo sentido lógico de una institución, de los grupos y de los individuos. Y cuando veamos y observamos que ya estamos tratando de estructurar y proyectar y posicionar lo que nosotros estamos construyendo, entonces va a ser mucho más fácil que el interlocutor entienda los significados, le construyamos los significantes, pero además adquiera los mismos códigos que tenemos. Y aquí creo que me parece importante que hagamos una pequeña pausa para referir esto. Los códigos que los representan a ustedes no son sistemáticamente parecidos a los que demandan los servicios
de ustedes, aunque en el eje tengan como tal la misma materia prima. Aunque estén hablando del Estado de Derecho, del delito, de la Constitución, de la justicia, como eje primordial tanto de materia prima como de necesidad, los códigos no son iguales. Cada uno de estas dos partes están hablando idiomas totalmente diferentes. Por eso, lo que hay que hacer, sin perder la originalidad, es ser asertivos para que adopte los códigos. Quizá la sesión pasada pudo haber quedado alguna duda en cómo una institución, un poder como el de ustedes, quizá lo que estuve exponiendo era, me bajo al nivel de mi interlocutor para que me pueda entender. Hoy les diría sí y no. Sí, para tratar de absorberlo, pero significativamente para que adquiera mis códigos. La sesión pasada, reitero, creo, en el ámbito del desarrollo del curso, y es parte también de lo que se genera como objetivo en cada sesión, dejar esa duda de cómo me voy a tener que transformar entonces en algo que ya incluso venía poniendo en práctica de manera habitual. ¿Se acuerdan que vimos desde los códigos de ética, códigos de vestimenta, manuales de identidad, etcétera? Bueno, entonces me tengo que transformar solo para hablar el mismo idioma, por eso lo refiero y lo decía, sí y no. Es un mecanismo en el que hago esto para jalarlo y que entienda los mismos códigos. Un poquito también para que quede más claro, ¿se acuerdan cuando hablamos del coche rojo? Que cuando nosotros decíamos, hablamos del coche rojo, cada uno hizo su significante y se lo llevó a lo que a su experiencia pudiera determinar. Se acordarán que fuimos desarrollando en la misma plática ciertas características, significados, los cuales nos llevaron a que los extrajera y me los llevara a un código similar o un código finito para que pudiéramos entablar el mismo mecanismo de comunicación. Ahí estábamos ejemplificando un modelo de comunicación asertiva. La forma en que se desarrolla es bajar o, aumentar el nivel de empatía para tratar de ponerme en ese nivel de comprensión de significados significantes, generar y explicar los códigos que son las características similares y llevarlos a un mismo fin. Si ustedes se acuerdan cuál era el concepto que di de comunicación, es la relación entre dos o más personas con el fin de evocar un significado común. Me bajo, trabajo, genero conceptos, genero significados, entiendo sus significantes, entiendo su nivel y a partir de eso genero o posiciono todos los símbolos y todos los códigos necesarios para que pueda ser más afín o más empático la comunicación y entonces va a ser más asertiva. Me queda claro que esto que estoy explicando, la mayoría, por la misma naturaleza de su trabajo, lo hacen. ¿Por qué? Porque desarrollaron la habilidad. ¿Por qué? Porque la traían. ¿Por qué? Porque aprendieron mecanismos de comunicación. Lo que hoy se trata es de destacar, de exponer, para que cada uno identifique la forma en que está proyectando lo que tenemos como institución. Aquí cabe entonces hacer la pregunta. Como institución, ¿tengo claros o claras todas las líneas discursivas que yo tengo que emitir? Porque definitivamente lo que están haciendo ustedes es un trabajo y un desempeño profesional cotidiano, pero lamentablemente en ocasiones, no solamente en ustedes, sino en instituciones, en empresas, no se ve el cúmulo de participación y no se hace un solo mensaje, sino que cada uno está avanzando dentro de sus propias directrices, entendimiento, y por lo tanto no se llega a un objetivo común. Cuando se empiezan a enlazar las líneas discursivas, entonces, si dos entienden las líneas discursivas y las ponen en práctica, están diciendo
y dando el mismo nivel discursivo, entonces están caminando, aunque en diferentes carriles, pero hacia el mismo objetivo. Ahora, creo que vale la pena aquí puntualizar qué es una línea discursiva. Es lo que se dice, lo que se hace y cómo se está proyectando. No necesariamente solo tiene que ver con lo que escribo, con lo que digo, sino por eso referíamos la sesión pasada, con toda la construcción de la imagen del individuo, de los grupos, de el nivel de relación que existe entre los grupos, de la institución, y por eso en la final, en la sesión final, vamos a observar o vamos a tratar de comprender cómo el contexto también nos va a determinar. Que adelantando un poquito es esto. Si nosotros traemos un nivel técnico muy elevado, es por eso que la sociedad, sin tenerlo, no acaba de comprender el nivel o magnitud de trabajo. Mi trabajo como institución no es hacer fácil o hacer notar que sea fácil mi trabajo. Mi trabajo es, en sí, como comunicación asertiva, es tratar de entenderlo, facilitarlo, aunque sé que en la complejidad del trabajo yo tenga que hacer, perdone la expresión muy coloquial, circo, maroma y teatro, tratando de satisfacer una demanda que es precisamente la demanda ciudadana. No es fácil, ¿eh? De entrada, aún así, con una organización muy pequeña, nunca será fácil, mucho menos cuando estamos hablando de una organización que es vasta como la de ustedes. ¿Y a dónde quiero llegar con este punto específicamente? Sí, en ocasiones, hasta en la familia, es muy difícil tratar de comprender entre todos y tener el mismo nivel de información o comprender y trabajar sobre el mismo nivel de información. Imaginemos cuando venimos de diferentes contextos, tenemos diferentes elementos discursivos, tenemos diferentes elementos y líneas discursivas, que son aquellas incluso con las que nos formaron los significantes. Tenemos diferentes significados, diferentes códigos, por eso es que era importante aclararlo en este punto. Entonces, hoy nos vamos a referir precisamente a cómo alineamos las líneas discursivas y la construcción institucional del discurso. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, solamente referir esto. Hoy, la transformación que ustedes van a vivir dentro de unas semanas, días o meses, va a ser, creo yo, al nivel en el que la propia sociedad sea capaz de entender esos cambios sistemáticos. También creo, es una opinión muy personal, que la forma en que va a digerir la sociedad los mecanismos de cambio que ustedes van a tener o que están teniendo, va a llevar mucho tiempo y no es por otra cosa, sino por el interés hasta que la necesidad me haga comprender qué es lo que está pasando del otro lado. Aunque los medios de comunicación, aunque las plataformas hoy día expongan algo, va a ser muy difícil la comprensión de las transformaciones que ustedes están teniendo de manera sistémica. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Y como verán, ya nos vamos adentrando a esto que ya estaba adelantando. En el primer punto, entonces, la idea es que los códigos se dirijan hacia la línea discursiva. Tengo aquí un código institucional, pero estoy diciendo otra cosa. Entonces no empata y por lo tanto no proyecta hacia la comunicación asertiva. Si tengo un código, pero ese código no está hablado para que entienda mi interlocutor, aunque esté haciendo y diciendo lo mismo, mi interlocutor no será capaz de percibirlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformar estos dos elementos y hacerlo notar de la necesidad que él tiene para absorberlo y generar ese código. La sesión pasada refería que hay un dicho mucho en mercadotecnia, lo cual yo descalifico: el cliente tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Hoy día, en los ámbitos del marketing tradicional y marketing político, lo estamos desechando. ¿Por qué? Porque no es nada claro. Si tuviera eso, entonces cada cliente, la organización tendría que modificarse y transformarse para darle la satisfacción total.
¿Qué es lo que pasa cuando vamos a un Starbucks? Cada uno de nosotros, sobre todo los jóvenes, quienes tienen los mejores códigos de la empresa, entiende mejor la relación que hay con esa empresa. De entrada, nosotros observamos cuando vamos a un café, específicamente al Starbucks, que nosotros podemos observar este vaso que estoy exponiendo. Es un vaso para nosotros, la mayoría, quiero pensar, que es un vaso chico. Ellos les llaman alto o 20. Establecen que un código. Si yo, un usuario como adulto en plenitud, llego y le digo, me da un vaso chico, ¿qué es lo que hace el trabajador o dependiente? Porque así fue sistematizado, me hace entender que no me está entendiendo. ¿Está siendo empático? Sí. ¿Está siendo asertivo? Sí. Porque me está invitando a que me suba con un código que no es mío, pero que lo estoy adaptando para poder comunicarme con él. Y entonces cuando me dice, quiere este producto, yo le digo chico, me dice, es 20 o alto o el que esté yo pidiendo, y entonces en ese momento se genera un mecanismo de aprendizaje. Ahora, con el trabajo técnico que tienen ustedes es muy difícil porque no se trata de un solo producto para decirle al usuario qué es lo que está requiriendo, qué es lo que está necesitando. Sin embargo, esa es la idea de cómo ustedes tengan que hacerle notar al usuario que identifican sus signos, que no está equivocado, pero que los códigos que ustedes están entendiendo, porque así el sistema jurídico está plasmado, está estructurado, está codificado, entonces va a ser más fácil. Pese a esto, va a tener una complejidad. ¿Cuál es el ruido que se establezca? Y parte del ruido de quienes tienen hoy la necesidad de justicia es la baja información que pueda tener al respecto. ¿Por qué? Por el desconocimiento. ¿Por qué? Por las recomendaciones. ¿Por qué? Porque el compadre me dijo que se tenía que solucionar de esta manera. Porque mi hermano me dijo que otro abogado le hizo así y usted tiene que hacerle así. Entonces, esos ruidos que están atrayendo la atención del usuario va a ser un ruido y una barrera de comunicación. Me queda claro que cada uno de ustedes como profesionales del derecho tienen y saben todo lo que manejan en el día a día, pero también esos niveles que está aportando el usuario, pues son los que van a complicar la comunicación. Repito, no es nada fácil decirle en esta analogía que expuse hace unos minutos, de decir, usted quiere un vaso 20 o alto. Es muy difícil, ¿por qué? Porque ustedes no nada más tienen 3 productos, tienen una gran cantidad de funciones y aspectos a codificar para que pueda entender el usuario. Entonces, ya resumiendo este primer punto es, todo el sistema debe identificar los signos. Regresando a la primera sesión, para que ustedes lo recuerden, los signos son aquellos que están en la universalidad y que son los más fáciles a considerar o a entender. A veces, este primer escalón de la comunicación asertiva, ahí es donde puede avanzar o estancarse la comunicación. Si no establezco ni siquiera una función primitiva de entender los signos de cuál mi interlocutor está estableciendo, simple y sencillamente no podríamos avanzar. Si en este momento viniera una persona, a lo mejor no pude venir a la sesión, y viene una persona que también está inmerso en la comunicación, pero tiene una complejidad. Más bien, voy a poner el ejemplo hacia 2 personas. La primera tiene una complejidad, no habla español. Bueno, ¿qué idioma habla? El inglés. Muchos de ustedes comparten los signos, los significados, los códigos, y sea fácil o medianamente fácil la comprensión del idioma. Pero resulta que en la quinta sesión no pudo venir la persona que usa el idioma inglés, sino que se presenta una persona que habla el chino mandarín. Pues aunque ponga yo la mayor atención, los códigos son totalmente diferentes, incluso hasta la exposición puede cambiármela,
y lo pone con sus propios códigos, por más voluntad que ustedes tengan, simple y sencillamente no van a entender. En el trabajo cotidiano que ustedes realizan, en ocasiones sucede eso, que el especialista en la materia prima que ustedes usan son muy doctos, muy preparados, muy fortalecidos, muy profesionales. Pero aquí, del otro lado, el contexto de tu cliente está significativamente adverso para generar empatía. Aclaro y repito, no es bajarte al nivel y quedarte ahí, sino tratar de tener empatía para modularlo en la medida de lo posible y que comparta los códigos. Me imagino que ustedes han pasado por esas experiencias más de lo que yo ahorita voy a hacer mención. Cuando un usuario del servicio, de la función que ustedes desempeñan, lleva mucho tiempo en un caso, pasado el tiempo, entre comillas, se convierte en un usuario especializado. Incluso usa las palabras, los códigos, los significantes que ustedes están determinados, lo cual hace afable la comunicación. Y si esa persona conoce a alguien que está en una situación similar, se siente ahora ya capacitado para brindar hasta una asesoría en materia de lo que ustedes pueden tener en función. Es irresponsable, es falta de ética el que él esté dando un consejo, pero a lo que voy es que ustedes, con ese logro que tuvieron, donde el usuario ya permite entender los códigos, en ese momento fue una comunicación asertiva. Si esa persona que está solicitando la función, el ejercicio profesional de ustedes, pasado un tiempo, no entiende, ese es uno de los mecanismos de evaluación del cual proyectar el que no está haciendo una comunicación asertiva. Estoy solamente emitiendo mensajes, y por lo tanto no va a tener empatía, no va a tener entendimiento, no va a haber comunicación asertiva. ¿Cuál es el riesgo? Pues simple y sencillamente, si lo trasladamos, y se acuerdan que en la primera sesión hice la aclaración, viéndolo como cliente, que ese cliente se dé la vuelta y la percepción que va a emitir es la que se va a llevar y la que va a considerar. Por eso es que en ocasiones la imagen pública está determinada según la falta de entendimiento que tiene mi interlocutor. Hoy que estamos en esta sesión, y desde luego en las anteriores, y cuando he compartido con algunos de ustedes en algún momento, en alguna otra experiencia académica, yo siempre he resaltado que el papel de personas como ustedes en el ámbito profesional saben hacer el trabajo, lo hacen muy bien, quizá lo que esté faltando, el mecanismo de posicionamiento y cambiar la percepción de este que también, hay que decirlo, tiene sus propios intereses y por lo tanto los intereses no van a ser compatibles con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fortalecer la comunicación asertiva y fortalecer el nivel de posicionamiento. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de los símbolos para generar el lenguaje propio, simbólico y empático. A ese le vamos a denominar ya códigos similares. Nos estamos entendiendo, ya no vino la persona que iba a dar o terminar el curso porque iba a hablar en chino mandarín, lo está hablando una persona que habla en inglés, pero como la mayoría de ustedes entiende, comprende, tienen un nivel aceptable de inglés, entonces estamos generando estos códigos similares y por lo tanto hay un mayor nivel de entendimiento porque también la persona que estuviera exponiendo resulta que hace lo posible para darse a entender con los niveles que puedan darse de los diferentes tipos de inglés y por lo tanto hay una simbiosis. En el punto número 3, entonces, ¿qué va a pasar? Que se alcanzará una mayor interacción con el interlocutor. En el momento que ya estoy teniendo mayor interlocución, es que está haciendo la comunicación asertiva. Desde el interés, desde la atención, desde la exposición, porque cuando nosotros hablamos de la comunicación asertiva, el feedback que se tiene, el nivel de respuesta,
es también según el nivel de atención que se pudiera tener. Si bien es cierto, nosotros aprendimos a utilizar estos mecanismos de educación a distancia, etcétera, estas plataformas, a través de la pandemia, fue una necesidad que tuvimos que acelerar para poder entender, para poder tecnificar y desde luego también entender la barrera que existe a nivel tecnología es algo que no permite al 100% un grado de interacción, que es lo que se tiene que hacer, si se dan cuenta, perdón, en cada una de las sesiones he ido apostando a que hagan un sentido, un ejercicio de reflexión, y con ese ejercicio de reflexión lo que estoy haciendo es un pequeño nivel de interacción. Se genera entonces esa interacción con el interlocutor, y si alguno de ustedes realizó el ejercicio en ese momento, en otro momento, en estos días que han observado quizá y se han llevado a la experiencia cotidiana, algunos de los conceptos que aquí hemos visto lo hayan platicado, eso se genera como un nivel empático y comunicación asertiva. En el punto número 4, entonces, cuando buscamos los códigos hacia comprender la misma línea discursiva, es que se buscan más y mejores canales de comunicación. ¿A través de qué? De medios propios. Al inicio de la sesión, de las sesiones, recuerdo que alguno de ustedes me preguntó si íbamos a compartir las diapositivas. Con mucho gusto, al finalizar, las vamos a compartir. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar generando ciertos mecanismos de ruido. No es otra cosa, no es en un sentido de esta es mi información y no la quiero compartir, no, al contrario, es ir avanzando para que vayamos entendiendo la exposición y tratar de lograr el mismo objetivo. Voy a poner otro ejemplo, quizá también muy burdo, como cuando nos cuentan una película. Por muy buena que esté la película, cuando nos las cuentan, resulta que perdemos cierto interés porque ya sabemos el desenlace. Y eso tiene que ver mucho con los elementos de neuromarketing. ¿Cuál es la ventaja que tenemos hoy usando nuestros dispositivos cuando tenemos la música precisamente en esa nuestras playlists, Spotify o la que usemos? Pues simple y sencillamente que sabemos qué es lo que hay. Eso es un elemento que ha generado que el usuario de estas plataformas le pierda el interés a la plataforma misma y a la música misma, porque ya sabe el contenido. Cuando hay un elemento de sí sorpresa, la persona va a tener y va a poner mayor interacción y mayor atención, generando medios propios, generando mecanismos de comunicación propia. Con esos elementos, entonces, yo les quiero solamente como soportar, mera sugerencia, mera observación y mero punto de vista. Cuando nosotros nos enfrentamos a un usuario tan demandante como el que tienen de manera cotidiana, que es el ciudadano, el cliente visto desde un despacho, etcétera, o una necesidad de justicia, como lo quieran ver, es que la mayoría de ocasiones no se genera un vínculo. Y lo voy a poner en comparación con otro nivel de profesionales que también realizan esta comunicación no asertiva. Un médico. Nosotros vamos al médico con algún padecimiento, nos empieza a revisar, no emite palabra alguna, no emite una expresión alguna, es pregunta para que la reflexionen, para que se generen sus propios códigos. ¿Ustedes qué estarían pensando? La mente, a través del neuropensamiento, a través del pensamiento y a través de los elementos neuronales, lo que hacen es llevar al mecanismo de atención primigenio y observar cada una de las reacciones para tratar de entender los significantes y códigos y esperar una buena o mala noticia. Es entonces ahí donde, si nosotros mejoramos en un grado la comunicación,
esa misma comunicación lo que puede generarse es una afabilidad y un mayor entendimiento. Si el médico que nos está revisando está haciendo un ejercicio de establecer una comunicación conmigo, preguntándome desde experiencias de vida, desde qué hago de manera cotidiana, la mente lo que va a hacer, poner atención, pero va a disminuir el nivel de estrés. Eso es comunicación asertiva. Una persona cuando tiene un nivel de estrés al máximo, eleva su atención, pero también no le permite poner la mayor atención para la mejor toma de decisiones. Hablando de grupos, hablando de instituciones, en ocasiones las acciones que se desarrollan en estos grupos son tomadas derivado de la ligereza y derivado de un nivel de estrés análogo y por lo tanto generan una reacción hasta instintiva. Cuando pareciera que en un grupo no debe existir la comunicación o la reacción instintiva. ¿Por qué? Porque hay diferentes mentes tratando de entender al mayor nivel el razonamiento. Pero ¿de qué sucede? Sucede. Regresando al punto entonces del médico, si esta persona está interactuando conmigo, me está preguntando experiencias y también él de ahí está sacando información, el resultado que pueda tener, aunque sea una mala noticia, va a ser tomada en mejores condiciones. Si no emite ninguna comunicación independientemente del resultado, esta información que me va a dar a conocer va a ser tomada según sus significantes, más no los códigos. ¿Sí? Repito, si la información que me va a dar, de todos modos, platique conmigo o no, va a ser la misma, buena o mala, la falta de interacción, como le estoy poniendo demasiada atención a todos los elementos que me está comunicando, lo que me diga seguramente no va a estar satisfecho porque yo estoy en un nivel de atención y de estrés máximo. Seguramente también cuando hablamos de la impartición de justicia sucede eso, que nosotros escuchamos, dejamos hablar, pero no estamos tratando de interactuar. No quiero decir con esto que hagamos el trabajo que evidentemente para conocer los casos tengan que hacerlo, pero sí tratando de suavizar. Lo que hace rato al inicio de esta sesión dije es tratando de suavizar el esquema de comunicación, eliminando a lo mayor posible las barreras de comunicación, los ruidos, tratando de ser empático para lograr una simbiosis y cuando se trate de explicar el panorama que tengo, lo lleve hacia el terreno del entendimiento, quizá con los mismos códigos o aumentando los mayores códigos posibles para que esa información sea mejor traducida, analizada y desde luego la percepción se mida desde otros puntos de vista. Si se da puntual seguimiento, el objetivo entonces estará a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una comunicación entre pares, entre grupos, y si nosotros damos puntual seguimiento a eso que estoy observando, entonces, por lo tanto, tendremos un objetivo común. Repito, el concepto de comunicación. Dos personas o más con el fin de establecer un significado común. Si nosotros ponemos entonces seguimiento y establecemos estos mecanismos, no quiere decir que va a escuchar lo que él quiere escuchar. Simple y sencillamente el objetivo lo vamos a tener a la par. Vamos a llegar al objetivo de tratar de entender las circunstancias y eso se llama comunicación asertiva. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación asertiva? Disminuirlos al máximo los ruidos. Con ello, ¿qué vamos a tratar de hacer? Eliminar el conflicto y mejora la percepción. Cuando nosotros hablamos de conflicto, en comunicación, todas las personas llevándonos al primer punto expuesto, que era, o de las primeras formas de comunicación, que era la comunicación intrapersonal. Si alguien lo recuerda, solamente para hacer mención y traerlo
a este punto. Nosotros desde la mañana, aunque estemos, desde la mañana, madrugada, noche, etcétera, aunque estemos dormidos, aunque estemos haciendo otras actividades, estamos ejerciendo mecanismos de comunicación. Y en esos mecanismos hay conflicto. Quizá por la mañana yo me despierte, no dormí bien, aunque mi consciente no me está diciendo que no dormí bien, mi subconsciente me está generando ciertos malestares y en ese momento hay conflicto. Son conflictos que ya tenemos sumamente adaptados y no me va a permitir que no vaya hoy a trabajar porque tengo muchos pendientes, porque tengo una audiencia, porque tengo, pues en fin, las actividades cotidianas. Pero ese nivel de conflicto no lo voy a dejar, lo voy a arrastrar y por lo tanto va a estar configurándose directamente conmigo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ahora ya estar llegando a la comunicación asertiva? Lo que se piensa y estructura se hace. ¿Cuántas ocasiones nosotros pensamos de una manera y terminamos actuando de otra manera? ¿Qué es lo que pasó ahí? Hubo un conflicto. Desde luego van a intervenir el contexto, las situaciones, circunstancias, personas, medio ambiente, etc. Pero si yo tengo una estructura, hay una adecuada planeación, quizá la diversificación del objetivo sea menos agresiva y el conflicto disminuya. La propuesta de este momento del curso es, no estoy diciendo que si tú lo planeas, no va a haber conflicto. Lo que estoy tratando de apostar, que si se estructura, se planea, la comunicación va a tener mayor integridad y va a tener el menor riesgo de conflicto fuera de control. De ahí nos pasamos a la comunicación interpersonal. Lo que se hace, se sabe. ¿Cómo se hace? ¿Cuántas veces ustedes, expertos en cada uno en su materia, lo saben hacer? Pero está desde un par que quizá y en teoría deba tener los mismos códigos, pero recuerden que el interlocutor tiene otros niveles experienciales, tiene otros niveles de conocimiento, tiene otros significados y otros significantes. Imaginemos lo que la persona que está demandando un proceso profesional como ustedes, todo ese contexto que no corresponde a lo de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decirle a la persona lo que sé hacer para que entienda que yo estoy siendo de manera funcional y más allá de decir que yo puedo con el caso, yo lo soluciono, etcétera, decirle la estrategia muy clara para que esa persona baje el nivel de estrés y sea más comprensible con ustedes. Ahora, cuando nosotros hablamos de la estrategia, debemos decirlo cómo lo vamos a hacer. Si nosotros no decimos, dejamos otra vez ese nivel y grado de estrés y lo que va a hacer mi interlocutor a interpretar según su significante y va a generar conflicto, ahora no con el hecho, sino hasta con mi interlocutor, que podría ser el caso de ustedes o de los profesionales del derecho como tal. De ahí, entonces, si nosotros lo sabemos hacer, si los grupos lo saben hacer, entonces la comunicación institucional es lo que se piensa hacer, se hace, se sabe cómo se hace y se dice lo que se hace. Me queda muy claro que en el ámbito gubernamental, institucional, en la división de los poderes, como es el caso de ustedes, las directrices de comunicación muchas veces se reservan a no decir, a no reaccionar. Y esto también viene derivado de una escuela en la que mejor no digo para no entrar en conflicto. Desde luego las políticas, objetivos ya dependerán de cada uno. Pero lo que se dice, lo que se hace, en la mayoría de las ocasiones no se está diciendo. Y cuando se dice, nada más revisen ustedes a quién se lo están diciendo.
se lo están diciendo posiblemente a un par, a una clase política, pero no al ciudadano que tiene una percepción y está construyendo su significante y un código totalmente adverso a lo que ustedes están diciendo. Oye, Eric, ¿puedo diversificar los canales de comunicación? No solo puedes, por favor, hazlo. Si uno de tus objetivos es que ese segmento lo sepa, al cual cité hace rato, la clase política, gubernamental, partidista, medios de comunicación, círculo rojo, etcétera, está bien, pero abre otro canal en el que se diga todo lo que ustedes están haciendo. Porque yo cada vez que he platicado con alguno de los integrantes del poder que ustedes representan, yo siempre los escucho decir, en la mayoría de las ocasiones, que tienen mucho trabajo. Y seguramente hoy me lo van a confirmar, tenemos mucho trabajo, acabamos de salir de trabajar, tenemos que tomar un curso, y lo están sabiendo, lo está sabiendo la gente, se está enterando de que se están capacitando, se está enterando, ¿sí me explico? Aquí una línea institucional, pero la otra línea es la que sin decir todos los detalles, todos los datos, pero es decir lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y desde luego se dice lo que hay que estar haciendo. Entonces, el cliente final, al final del día, valga la redundancia, debe percibir ese cambio. Porque lo que estamos proyectando, no solo en este ámbito, sino también en este, que esa persona, ese profesional, lo está haciendo y es el que me va a dar un mecanismo de atención y va a cumplir una necesidad que estoy teniendo. Quizá no al 100% satisfactoria, pero lo que sí es que está cambiando la percepción. Por eso, hoy al inicio de esta sesión, fui enfático en decir el posicionamiento. Oye, lo estoy diciendo, estoy comunicando muy bien. Sí, ¿esto también lo estás haciendo? Ah, sí, ya lo hice 1 o 2 o 3 veces. Si es necesario hacerla 4, adelante. Si es hacerla 5ª, adelante. Si es hacer necesario en ocasiones hasta decir más que esta, yo te sugiero adelante. Porque esos son los mecanismos que van a ayudar a mejorar la percepción. Yo no estoy diciendo qué es o qué sea más importante. Eso lo definen las instituciones, eso lo definen los grupos, eso lo definen las personas. Pero lo que sí es cierto es que los dos lineamientos debes comunicarlo para que el otro cambie la percepción. Oye, Eric, podemos decir 2, 3, 4 líneas discursivas, las que sean necesarias, porque evidentemente una institución, un poder como el de ustedes, donde ustedes están adscritos, pues tiene diversas falanges y cada una de estas tiene resultados. Que en ocasiones, dependiendo los objetivos, incluso hasta los calendarios, hasta las pautas para poder decirlo van a variar, no me queda duda, pero eso tiene que ir acompañado específicamente de una estrategia puntual para que al momento que lo digan, lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, que lo saben que están haciendo y decir lo que lo están haciendo, entonces empate con lo que están haciendo. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si ya se aplica la comunicación asertiva, es decir, ya lo estamos haciendo, porque repito, ustedes, las veces que he tratado o he coincidido con algunos, me queda claro que otros no tengo el gusto de conocerlos, pero algunos, pues siempre hablamos, cada uno en su área, en su grupo, en su función, de que tenemos mucho trabajo y además por algo estamos ahí. Bien, entonces si ya se aplica la comunicación asertiva, ¿cómo se estructura el seguimiento? Operación y el diferenciador. Mucho de lo que hoy podamos estar diciendo, por lo menos a mí me queda claro que ustedes ya lo están haciendo. Entonces, ya lo están operando. Recordemos que un hábito es estar generando operaciones continuas. Al final de la sesión pasada, ¿se acuerdan que puse unos triángulos?
uno estaba invertido hacia el otro. ¿Por qué? Porque hablábamos de que puede ser esa comunicación ascendente o descendente. Bien. Y también en la última diapositiva, se acordarán algunos que decíamos que cualquier nivel de comunicación está viva. Y entonces, si pongo en práctica algo, se tiene que hacer hábito. Pero tengan mucho cuidado porque también en la segunda o primera exposición por parte de un servidor, aseveré que no necesariamente lo que funcionó aquí tenga que funcionar acá. Pero si ustedes están realizando una función habitual, con nuevas condiciones, pero todos están enrolados en el mismo, es más fácil adaptar y adoptar los mecanismos cambiantes que si no lo estoy haciendo de manera asertiva, porque toda esta vorágine o esta revolución que estoy teniendo de frente va a ser más complicada y lo único que va a ocasionar va a ser más ruido y más conflicto. Entonces es hacer lo que sé hacer, decir cómo lo estoy haciendo, decir que lo sé hacer y proyectar lo que estoy haciendo. Aunado a eso, por eso en el segundo recuadro ustedes ven la evaluación continua. Muchas veces no nos gusta generarnos esos mecanismos de evaluación. Cuando nos dicen, es que tal grupo es muy bueno, hay que decirlo desde el punto de vista de un servidor, es comparado con quién. Si es un grupo similar con mismas características, es más fácil compararlo. Pero en ocasiones como la de ustedes, que son especialistas en algo y que están no contrapuestos, sino están hablando hacia otro contexto, la comparación va a ser más difícil, pero no es significativa que los dos obtengan el mismo un resultado similar. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Se acordarán? Y a muchos de nosotros nos pasó que en la escuela, cuando íbamos en la educación básica, siempre era necesario el 10. Ahorita respondo esto, le agradezco mucho a quien está escribiendo. Muchas gracias. Se acordarán que nos obligaban a determinar un número para decir que éramos buenos o malos. Pero hablando de grupos o equipos, estos dos grupos o equipos están teniendo materia prima diferente y contexto diferente. Por lo tanto, esos mecanismos de evaluación, apelando a lo que la sesión pasada decíamos de estar vivos, tienen que generarse estándares para que estos dos, según sus condicionantes, tengan los mejores elementos de comunicación asertiva. Uno no se va a comunicar igual que el otro, pero lo que sí podemos poner igual, el objetivo, porque los dos forman parte de una institución. ¿Sí? A ver, aquí dice, y que se deben verificar los manuales, así como verificar las necesidades que se tienen para llegar a la meta que se tiene o que se propone. Efectivamente, es un constante. La sesión pasada hablé, quizá algunos estén más inmersos en esto de los sistemas de calidad que se tienen que estar revisando, por favor. Es lo que también nos sugirió la anterior clase, lo que va de la mano con lo que no está explicando, a mi parecer. Lo que va de la mano con lo que no está explicando. Sí está bien así la frase, con lo que va de la mano con lo que no está explicando. Nos está explicando. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Entonces, exactamente, es poner en congruencia lo que estoy haciendo, manuales de operación. A veces le tenemos un poquito de miedo a los manuales. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando yo tengo un mecanismo de operación sistémico, puede llegar más fácil el reemplazo. Yo les puedo decir que en las experiencias académicas que tuve en otro país, pude observar y constatar que es todo lo contrario. Cuando hay manuales de operación y yo entiendo los códigos del manual de operación, es más fácil la permanencia porque me estoy especializando en una operación y estoy significativamente abierto a los cambios. Véanlo así, si una persona le tiene miedo a que un manual me determine mi trabajo por temor a que llegue otro a hacerlo al fin que está el manual, no es cierto.
el que se convierta en especialista, pero está abierto a los cambios, eso a final de cuentas, lo que va a provocar y va a tener que percibir la estructura institucional es que es un sujeto que está capacitado y que la institución ya invirtió en toda esa capacitación, y si ese sujeto está abierto a aceptar los cambios para generar un nuevo código que sea funcional, tu permanencia y tu funcionalidad va a ser vital para la estructura. Es por eso que entonces se habla también de el diferenciador que ustedes están viendo en esa diapositiva. Cada grupo en el día a día pareciera que está haciendo lo mismo. Quiero pensar, eso sobre todo para el usuario. Quizá para cada uno de ustedes cada caso es muy diferente y cada caso genera una revolución dentro de los grupos. Bueno, entonces, si yo estoy agilizando todos los patrones y estoy adaptándome a las circunstancias que están caminando, ¿qué voy a lograr? A generar que la institución, la estructura, me necesite más porque estoy dando resultados. Otra vez, si los estoy dando, pero la institución, el grupo y yo mismo no soy capaz de proyectarlo, quizá todo esto esté siendo comunicación asertiva al interior, pero la percepción no está cambiando. Entonces, parte de la tarea de este curso, si lo quieren llevar a cabo una vez que se concluya, es ya estamos trabajando, ya estamos operando, están siendo profesionales, están siendo estructural, funcional. En ese sentido, tienen la materia prima, tienen los conocimientos, tienen la preparación, entonces ahora lo que conlleva es a generar el cambio de percepción. Oye, Eric, pero ustedes los medios de comunicación a veces aportan a afianzar que no hacemos nuestro trabajo, que lo estamos haciendo mal, que tomamos malas decisiones. Yo nada más, no es justificación, lo pongo en la mesa, es nosotros hablamos de la percepción que tiene el ciudadano. ¿Quién tendría que hacer el trabajo de cambiar la percepción? La estructura sistémica funcional, en este caso la institucional. Me tiene que repetir 20,000 veces, hace rato lo decía, si es necesario 20,001, para que nos convenzan, nos evidencien, nos argumenten que el trabajo que están haciendo es específicamente relacionado con lo que estoy haciendo, lo que sé hacer, cómo lo estoy haciendo y diciendo lo que estoy haciendo. En ese momento, la imagen se construye y estoy generando una imagen de comunicación asertiva, porque entonces incluso me estás aclarando a mi medio de comunicación que te estás equivocando y estás hablando desde la ignorancia, porque el proceso que tú estás señalando, medio de comunicación, periodista, opinión pública, etcétera, es falso porque estamos haciendo esto. Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Ahora te agradezco, pero más que agradecer es reconocer que estás haciendo la función de decirle a la opinión pública lo que está haciendo. Hay una simbiosis, hay una empatía, hay un cambio de signos, hay un cambio de significados, hay un cambio de significantes, porque incluso a lo mejor una persona que ya vivió todos esos procesos, que la justicia es afable, que es rápida, que es pronta, que es expedita, bueno, etcétera, entonces me va a afianzar con respecto a la imagen que estoy construyendo y que estoy reiterando y que estoy repitiendo para que sea lo que tenga que ser. Entonces, el cliente final, aún con el cambio, pues te va a demandar más, pero al final se está reconociendo y se está especializando. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si vaya relacionado con lo que estaban poniendo. Agradezco mucho el comentario de María Lucila, muchas gracias, porque eso también me ayuda a tratar de ejemplificar. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Bien, aquí ustedes, este tema es un tanto cuanto delicado, y sobre todo ahora con el nivel de percepción tan sensible que tenemos. De entrada, cuando hablamos del estereotipo, ya pareciera que es algo muy agresivo. Pero al final de cuentas, lo que hemos visto en estas tres y cuarta sesión es que nos construimos una imagen.
y la imagen me va a proyectar un estereotipo. Así de manera muy breve, muy práctica. Ayúdenme, por favor, sin tener que exponerlo aquí, sin tener que escribirlo, ustedes en un proceso individual. Váyanse respondiendo, por favor, las preguntas que estoy realizando en esta diapositiva. Por eso estoy hablando del estereotipo. ¿Cuáles serán sus orígenes de esta señorita? Nada más con verla, cada uno se está generando un nivel, y aquí viene la pregunta, ¿qué será? ¿Un signo, un símbolo, un significado o un significante? ¿O un código? Respóndanselo ustedes, por favor. No es un examen, es solamente como ir validando lo que hemos estado platicando. ¿Para qué? Para llegar y tratar de entender o tener un objetivo común, como el propio curso lo está determinando, ¿no? ¿Cuáles son sus orígenes? Cada uno, dependiendo de sus significantes, su nivel de experiencia, va a aducir de dónde es esta chica, cuáles son sus orígenes, de dónde viene, familia, o quizás se extrapola hasta nacionalidad, no lo sé. Repito, eso es libre, es un ejercicio, que si ustedes quieren incluso escribirlo ahí en una libretita, en un ejercicio, en lo que estén ahí realizando, lo podrán hacer. ¿Cuántos años tiene? No me pueden negar que todos y cada uno, hablando del estereotipo, y por eso lo aclaré, ese concepto hoy día es muy riesgoso por el nivel de susceptibilidad que tenemos, incluso a veces hasta en los amigos, cuando nos preguntan la edad, podemos herir la susceptibilidad, pero tiene que ver con el nivel de experiencia que tengo, que se llama significante, el cual va a proponer en mi mente la posible edad de esta señorita. Esta señorita no nos ha hablado, Esta señorita no la hemos saludado, no la hemos tocado, no la hemos olido, solamente la estamos viendo. No hemos visto mayor comunicación porque no tiene movimiento y nosotros ya estamos generando una imagen. Imagínense ustedes que si los tocan, que si los saludan, que si los huelen, que si los perciben, que si los analizan al caminar, toda la información que se está generando a partir de todos esos mecanismos. En la tercera pregunta es, ¿qué tipo de voz tiene esta persona? Aguda, grave, media. Otra vez, cada uno de ustedes le va a aducir el tipo de voz que según la experiencia tenga y cada uno lo va a relacionar si sobre todo hay una persona que tuviera rasgos similares y van a tratar de construir el tipo de voz que tiene. ¿Se acuerdan que en la segunda sesión hablamos del tono? Hablamos del volumen. Muchas personas he escuchado decir, he escuchado que lo dicen, es que yo hablo así como si estuviera enojado. Ah, bueno, ok, pero es que no sabes cómo lo estoy percibiendo. Entonces hay que tener cuidado. Primero hago un análisis y con base a lo que estoy teniendo con el interlocutor, recuerden que ustedes son los especialistas, ustedes son los profesionales, ustedes son los que tienen que hacer este ascenso y descenso, llevarlo hasta el nivel empático para tener la mejor comunicación asertiva. Entonces, ya no es válido decir, es que yo hablo así y toda mi vida he hablado así. No. Hay del otro lado alguien que te está evaluando con características similares de esta diapositiva y de algunas más que vienen más adelante. ¿Qué actitud proyecta? Cada uno en ese ejercicio analícela. ¿Cómo la estoy viendo? Yo no voy a inferir, yo no voy a tratar de apoyar, yo no voy a tratar de sesgar lo que ustedes estén construyendo. Yo simplemente la estoy viendo a esta señorita y para mí la actitud que proyecta, ojo aquí por favor, va a ser de acuerdo al estado de ánimo que yo tenga.
No sé si han escuchado hablar de esa famosa, tan famosa que se me fue, ese dicho que cuando nosotros estamos hablando con una persona, prácticamente somos el espejo. Entonces, de acuerdo a mi actitud, como ella no me está emitiendo mayor elementos de comunicación, de acuerdo a mi actitud, es lo que yo voy a ver en esa persona. Si alguno de ustedes en este momento dijo, es que está enojada, revisen por favor un poquito y seguramente hoy no fue, seguramente, no quiere decir ni tampoco leo cartas, ni tampoco otra cosa que no sea real, comprobado como argumento y científico. Si alguno de ustedes tuvo un mal día, seguramente vio una actitud negativa en esa persona y sobre todo, y si solo si esa persona que tuvo una fricción conmigo tiene rasgos similares, se va a potenciar ese nivel de percepción que se tiene. Sobre todo esto que estoy diciendo cuando hablamos de actitud, ¿eh? La vestimenta, ¿qué te está diciendo? Y se acuerdan que la sesión pasada hablamos de esto, de la forma en cómo esa persona se está construyendo. Al final del día, cada uno de ustedes, en el día a día, hasta en el fin de semana, en estos pasados días de asueto, toda la construcción de ropa, de accesorios que tenemos, es parte de una construcción que tiene que ir en congruencia ¿con qué? Con lo que estoy siendo, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo y con lo que estoy diciendo que estoy haciendo. Esta persona trae un artículo. No sabemos a qué se dedica, pero según el estereotipo ya podemos decir y podemos construir una cierta imagen de esta persona. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas con otra diapositiva? En la segunda sesión hablé del tipo de voz. Oye, Eric, pero es que no me gusta mi voz. Por eso no me gusta hablar. Hay personas que definitivamente no les gusta hablar en público. No tienen la facilidad para hablar en público. Hoy, con los nuevos mecanismos que estamos teniendo de transformación a lo que ustedes se dedican, cada vez más van a estar usando estos mecanismos de interacción con la sociedad. De por sí ya lo tienen, me queda claro que muchas de las habilidades a lo que ustedes se dedican tienen que ver con con la habilidad de hablar, pero hoy día no solamente tienen o van a usar el lenguaje técnico, sino también van a usar el nivel de persuasión que tengan. Y la persuasión en mucho se dimensiona a través del tipo de voz que tenemos. Si nosotros no proyectamos con la voz, pero hubiera todo el conocimiento técnico, no voy a lograr un convencimiento del otro lado. Oye, Eric, entonces, ¿qué tengo que hacer? A final de cuentas, la voz se proyecta y se trabaja como un músculo. Quizá esta pregunta retórica que estoy realizando es solamente para que cada uno la conteste. Si yo necesito, si el músculo, el bíceps de los brazos es un músculo también y lo quiero hacer más fuerte, más grande, pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Lo respondiste bien? Tengo que hacer fuerza, hacer ejercicio, ponerlo en práctica, ponerlo a prueba y empezar a hacer esos mecanismos para mejorar la proyección de voz. Entonces, si yo ya traigo una línea discursiva institucional, la estoy diciendo, estoy utilizando los mecanismos de persuasión y además estoy diciendo que por favor me entiendan y estoy usando todos los artefactos y habilidades que tengo a través de diversos mecanismos de entendimiento para lograr el objetivo, seguramente la línea discursiva va a ser mejor recibida de lo que en un inicio nosotros pudiéramos o quisiéramos proyectar. La voz proyecta educación, ustedes respóndanlo. No quiere decir que las personas que tienen mayor nivel de voz, volumen, intención, manejo, etcétera, impostación, tengan una educación superior, no.
pero va o tiene que ver con el nivel de seguridad que ustedes van a proyectar algo. Otra vez, si ustedes ya saben hacer muy bien su trabajo, pero no son capaces de proyectarlo, ese entendimiento y ese conocimiento lo estás anulando. Le estás poniendo ruido, que es la inseguridad. No estoy hablando de niveles académicos, estoy hablando de cómo esa educación que tienes de la voz, de la comunicación asertiva y de hacer de todo lo que hemos venido analizando en estas sesiones, ¿qué va a suceder? Que vas a lograr retener la atención, que vas a lograr que el otro tenga diversos procesos significantes para poder generar un mejor entendimiento. Oye, Eric, ¿mediante la voz puedo dañar la imagen pública? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces? Evidentemente no voy a poner ejemplos, ni voy a mencionar nombres. ¿Cuántas veces nosotros construimos una imagen de algo? Y creo que es buen momento para exponer. Iba yo a irme por otro ejemplo, pero yo creo que cabe muy bien este. Muchos de ustedes que escuchan todos los días la radio, al locutor que no sale en televisión, pues seguramente lo imaginan o nos imaginan de diferente forma física, de diferente niveles de expresión, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos generando una imagen. Y si esa voz no corresponde, generamos una mala imagen pública. Hasta las palabras que formulamos son parte de la imagen pública. Y el nivel que nosotros utilicemos es parte de la imagen pública. Entonces, debe existir congruencia entre la voz y lo que veo. ¿Qué crees? Que sí. Y quizá alguno de ustedes ahorita dirá, porque lo he escuchado en otros cursos, incluso de locución, etcétera, que me han dicho, es que mi voz está re fea. Pues déjenme decirle que no hay ninguna voz fea, ninguna. Absolutamente yo no he conocido ninguna voz fea, ninguna. Llevo 30 años en los medios de comunicación y es el momento, el día, que no he escuchado una voz fea. Lo que he escuchado, voces que no son capaces de proyectar, que son dos cosas diferentes. Si hay una voz que según tú la estás evaluando como fea, pero tiene algo que proyectar, cuando tú proyectas se nos olvida si es disruptiva la voz, porque repito, no es que esté fea, es disruptiva, es algo que me hace ruido, algo que no me termina de agradar, pero si hay un contenido el cual está siendo afable, el cual está siendo empático y me está ayudando a entender lo que quiero, me está ayudando, me está comprendiendo, me está facilitando, me está haciendo funcional, entonces en ese momento me olvido del tono o hago que el tono acompañe a lo que yo estoy percibiendo y se genera de mejor manera y se construye de mejor manera el estereotipo. Ojo, el estereotipo no es igual que la imagen. El estereotipo es lo que construimos de manera inicial y vamos a tratar de llegar al final de este curso a la construcción de la imagen. Y eso es un ejercicio, como lo vimos en el curso, intrapersonal, interpersonal e institucional. Cada uno debe hacer lo suyo para que todos vayan en congruencia y en concordancia con lo que está tratando de proyectar la institución. ¿Me ayudas con la siguiente? De acuerdo al estereotipo y la imagen que estamos viendo, ¿esta señorita sabrá escribir? Repito, es un ejercicio que ustedes lo van haciendo de manera individual y en el espacio que ustedes estén determinados para trabajar en esta sesión. ¿Tiene buena gramática y ortografía? ¿Qué se imaginan? Repito, respóndala. Lo que estamos haciendo, estamos generando una evaluación a partir del estereotipo y nos estamos construyendo con las respuestas una imagen. ¿Sí se está entendiendo? Es lo que vimos en la primera diapositiva con la señorita es una imagen y empezamos. Con las respuestas que estamos dando, estamos construyendo una imagen.
esa imagen no tiene que ser la misma para todos. Sería un grave error. Imagínense que hiciéramos un mecanismo de evaluación donde yo les envié un formato, oye, por favor, respóndeme las preguntas y que, famoso como en la escuela, buena o mala. No. Porque cada uno le está asignando sus significados y significantes. Y lo decía hace unos minutos, va a depender de cómo la relaciono con alguna experiencia similar de una persona que haya conocido con ciertas características como la señorita. Tiene buena gramática y ortografía, sí, pero no es lo mismo a que sepa redacción, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un nivel de profesionalismo, decimos y entendemos que tiene todos estos aditamentos. ¿Cuántas veces hemos escuchado incluso ellos mismos, los médicos, hacen mofa de su letra, ¿no? Escriben y solamente a veces ellos se entienden. Algunos de ustedes, habrá casos, desde luego, pero yo creo, y por los años de estudio, que la mayoría, una inmensa mayoría, son personas muy preparadas en lo que hacen. Si hiciéramos estas preguntas, entraríamos en conflicto, porque sabe gramática, sabe ortografía, sabe redacción, sabe escribir, pero va acompañada de la siguiente: se da a entender y proyecta su pensamiento cuando nos hacen la receta. ¿Qué es lo que ha pasado muchas ocasiones con nosotros? No entendemos el medicamento y no entendemos las indicaciones, pero ellos aducen que como ya estuvieron en una experiencia similar, estamos entendiendo o estamos teniendo los mismos códigos. Ese es otro ejemplo, claro ejemplo, de que no hay comunicación asertiva. ¿Cuál sería el trabajo empático de un médico con toda esa sapiencia que cambie sus signos, sus códigos y sus hábitos para que haga el ejercicio de mayor entendimiento y empatía para con el interlocutor? Entonces, ¿cómo generar habilidades de comprensión lectora entre líneas? Pues simple y sencillamente entendiendo qué conectivos usa, la cantidad de vocabulario es importante, y esto quizá va a parecer un poquito y un tanto contradictorio, porque el nivel de vocabulario que ustedes usan es, desde mi entendimiento, impresionante. Si me estás diciendo, Eric, que lo que yo sé hacer, lo tengo que hacer y además lo tengo que decir, sí, solo que dilo de manera institucional. Cuando estés con el cliente, aunque lo sepas hacer, trata de bajar para generar los mismos códigos que te entiendan y que haya el nivel empático. Cuando se solucione lo que tengas que solucionar de manera institucional, elevas la línea discursiva y va a ser la proyección y el cambio de percepción que podamos tener acerca del trabajo que ustedes van desempeñando. ¿Me ayudas con la otra, por favor? Estamos llegando a un punto donde no es que se complique, pero sí donde nosotros, en el ejercicio que les estoy pidiendo, podamos proyectarnos un poquito más, ¿eh? Según su imagen, ¿cómo se llama? Repito, es un ejercicio muy individual. Lo cierto es que cuando se ha hecho este ejercicio o hemos hecho este ejercicio y lo sometemos a una evaluación, sobre todo cuando hay cursos de manera vivencial y práctica o presencial, pues la mayoría de las personas coinciden en un mismo nombre. No se los voy a decir, no voy a sesgar, seguramente ustedes están construyendo cómo se llama esta señorita. Y repito, no hemos dado más información que lo que estamos percibiendo como imagen. Cada uno le está poniendo nombre, cada uno le está poniendo tono de voz, cada uno ya hizo su propia construcción de dónde viene, cómo viene, incluso hasta ciertas experiencias que ha tenido en el ámbito de vida. ¿Consideras que está teniendo un buen día? Según su expresión, ustedes contéstenlo. Según su expresión, podríamos decir que
en esta solamente voy a tratar de inducir, que tuvo un buen día. Imagínense una persona que está atendiendo todos los días de manera telefónica a las personas que están teniendo una queja, que es un trabajo similar al de ustedes. ¿Qué paciencia o nivel de paciencia puede tener? Es mayúsculo. Por eso la pregunta es, ¿está teniendo un buen día? Según la expresión que nos está mostrando, sí. Pese a las circunstancias, entonces, lo que yo proyecte, nada más con esbozar una expresión, simple y sencillamente estoy proyectando una situación. Aprovecho este ejemplo para comentarles una experiencia que tuvimos como agencia. En una ocasión intervenimos en un hospital. El hospital tiene buena aceptación, el hospital tiene buenos médicos, tiene buenos especialistas. En ese hospital, la mayoría de personas terminan recurriendo a ese hospital cuando tuvieron una mala atención, un mal servicio de hospitales privados y públicos, no necesariamente públicos. Y entonces, cuando intervenimos, nos dimos cuenta, y a través de un análisis con las personas, que lo que referían es que las personas que estaban al interior como personal administrativo, el policía que está recibiendo la seguridad privada, etcétera, los enfermeros, incluso los médicos, según en ese trabajo, en esa intervención que realizamos, que estaban siempre enojados. Oh, sorpresa, porque cuando uno va al hospital, pues no va uno de la mejor manera, no va contento. Independientemente que sea una consulta común, uno lleva un nivel de estrés. Imagínense un hospital cuando tiene que atender otros aspectos un poquito más delicados y más graves. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una campaña que esas personas que estuvieran contacto al interior del hospital, cada vez que vieran una persona, esbozaran más o menos la misma sonrisa que esta persona está esbozando en la imagen. Solamente. No tenía que decirle ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni cómo están, ni hacerle la plática, porque cada uno tenía su función. Y además, porque el usuario del hospital, en su cabeza, tenía la problemática del familiar, del mismo, la preocupación, estaba pensando en sus malestares, etc. Entonces no tenía que invadir su esfera, que ese también, su espacio, que ese también es muy importante dentro de la comunicación asertiva. Lo único que tenía que hacer, que en el primer contacto, esa persona tendría que esbozar una sonrisa y pasar de largo. Dos resultados tuvimos. Una mejor aceptación del hospital y segunda, que las personas cuando veían que el médico, la enfermera, el administrativo, el policía esbozaba la sonrisa, el usuario se atrevía a preguntarle de aspectos de su enfermo, de su salud o incluso a veces hasta del uso de los espacios que tenían a su alrededor. Es decir, se generó la confianza. Cuando medimos el nivel de percepción de ese hospital, alrededor de un 26% más o menos cambió el nivel de percepción. Ojo, cuando medimos esto, la gente decía, pues sí, me ayudaron con mi enfermo, me ayudaron con mi enfermedad, me resolvieron, pero sí está caro. Cuando hicimos esta campaña y volvimos a evaluar, el resultado fue que se olvidaron en un 13% más o menos de lo significativo que era el valor y dieron por respuesta que lo que estaban pagando era justo. ¿Qué fue? Solamente esbozar una sonrisa. Entonces, ¿podría mejorar la forma en que proyecta a su empresa? Ustedes decídanlo, porque todo, incluso esta experiencia que les acabo de decir, no tuvo que decir ningún discurso, ninguna línea. De hecho, el esbozar la sonrisa era parte de los procesos y de la línea discursiva. No invado tu espacio, estoy siendo afable, te estoy dando una atención sin necesidad de invadirte, pero ¿qué logró? Mejorar la percepción pública de esa institución. Y esto
Este ejercicio que les estoy hablando no tiene mucho, alrededor de 5 años. Y ¿se acuerdan 3 diapositivas más o menos atrás que decíamos de los hábitos? ¿Qué es lo que sucedió? Que pasado un año cambió la dirección, se olvidaron de esto, y lo que hemos sabido, no nos han invitado a medirlo, lo que hemos sabido, que otra vez la percepción de que es un servicio caro, que sí resuelve, pero que es un servicio caro, es lo que otra vez está construyendo ese nivel de imagen. Por eso decíamos que hay que hacerlo, hay que revisarlo, hay que cambiarlo, porque es una zona viva. La comunicación asertiva es una zona viva. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Cristóbal, muchas gracias por tu comentario. Dice, tu ejemplo me recordó la frase, no vemos al mundo como es, sino cómo somos o nos sentimos. Totalmente de acuerdo, porque cada uno, hoy día, ahorita que estamos en este momento, cada uno hoy tuvo un día completamente diferente a los otros interlocutores, pero además un día completamente diferente al que quizá proyectaste y al día de ayer, en el cual a lo mejor fue bueno, fue malo, regular, pero totalmente diferente. Y eso se está construyendo. Entonces, continuando, muchas gracias, Cristóbal. En el estereotipo, según lo que observas, ¿qué debe decir en su saludo? Otra vez en el ejercicio individual. Eso, lo que deba decir o no, son lo que van construyendo las líneas discursivas. Si nosotros tenemos un nivel de usuario, regreso al ejemplo del hospital, y ni siquiera lo saludamos, por muy educado que seamos en el ámbito profesional, que va a ser significativo, ustedes hagan su interpretación. ¿Consideras que si tienes una duda, podría resolverla? Si tienes una duda, esta señorita podría resolverla. También respóndela, por favor. Si tuvieras que hacerle una pregunta, ¿consideras que esté capacitada para entenderte, aun cuando tú no formules de manera adecuada la pregunta? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una necesidad, y eso seguramente pasa mucho de aquí hacia ustedes, nosotros tenemos una necesidad de justicia y por lo tanto mi conocimiento, mi escaso o profundo conocimiento, me va a hacer tener una percepción de las cosas, pero quizá esté preguntando algo que no está relacionado con la demanda que yo estoy teniendo hacia ustedes, pero tiene que ver con la actitud. Entonces, si ella entiende tus necesidades, explica adecuadamente, tiene el nivel de conocimiento y está siendo concordante con la empresa, repito, lo que estamos hoy observando, lo que estamos viendo, es una señorita que desde la primera diapositiva no ha cambiado la expresión, si se dan cuenta. No hemos puesto otra imagen. Y ya construimos todo. Y ya estamos respondiendo muchos de los aspectos que cada uno de su significante está aportando. Por lo tanto, el estereotipo que teníamos inicial ya se está desvaneciendo y lo que estamos teniendo ahora es una imagen, porque se acuerdan que ya hasta le pusimos voz, aguda, grave, media, etcétera. Ya le pusimos incluso hasta cómo escribe, ya nos imaginamos cómo escribe, ya estamos construyendo la imagen de esa persona que estamos proyectando hoy día. Ese era el ejercicio con el que estamos concluyendo esta sesión, donde cada uno de nosotros nos damos cuenta que tú vas y dices que vas contento a trabajar, que te gusta el trabajo, pero si no lo estás proyectando, pues entonces no va a haber concordancia entre esto y esto. Si tú lo estás proyectando y entiendes que el otro no tiene los mismos códigos que tú, pero haces el esfuerzo para tratar de ayudarlo, que seas funcional, no resolverle, porque recuerdan que decíamos, el cliente no siempre tiene y no debe tener la razón. Hay que ayudarlo a entender para que hablemos en el mismo código y esa sea una comunicación asertiva. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Bien,
Regresamos, por favor. Bien, este era el ejercicio final de esta sesión. Si se dan cuenta, entonces, lo que estamos construyendo ahora en esta cuarta sesión es cómo me observo, cómo observo a los miembros de mi equipo y si están siendo correlacionables con los objetivos que tiene la alta dirección, en este caso, quienes están al frente de un poder, quienes están ejecutando las directrices de un poder, quienes están siendo operativos como tal de un poder, y sobre todo si te está entendiendo el que está demandando el servicio. En ocasiones nos gusta, y es lo más cómodo, estar bien de este lado, en el lado estructural, pero no estamos pensando en el usuario, que repito, tiene su propio contexto, tiene su realidad, tiene su experiencia, tiene su nivel de conocimiento, todos esos elementos que hoy vimos en esta sesión. Si no hay alguna pregunta, damos por concluida la sesión. Si hay algún comentario. Creo que no, mi querido Ignacio. Juan Ignacio, ya quedo abierto a tus indicaciones. Parece ser que no hay alguna pregunta. Entonces, si no es así, daríamos por concluida nuestra sesión el día de hoy. No escucho si hay alguna indicación. Ok. Yo no, a ver, no. Me parece que no. Ok. Pues de antemano, muchas gracias a todos y nos saludamos el jueves para la última sesión de este curso. El objetivo del que se planteó este curso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Nos vemos el próximo jueves.